para la estructura, que esas cargas las meten en análisis 2 y bueno, hacen todo ese trabajo. Aquí lo estamos haciendo en SAP para que no tengan que demorarse, ¿cierto? Pero resulta lo siguiente, muchachos. En ese método requiere algo que en el pregrado todavía no está incluido, que diría yo que debería incluirse, que se llama condensación de grados de libertad. Al menos así es el nombre, no es el mejor nombre que tenga, es el nombre, no sé, tal vez un poco más dedicado a la parte matemática que hace eso, es que es la concentración de la rigidez en un solo punto, digamos, es más correcto así. Pero eso no lo hemos incluido, en las materias de análisis. Están en el pregrado, por ahí hay en la página mía, por ahí hay un enlace que hay una página de análisis avanzado y por ahí hay un pedacito sobre ese tema. Ya digamos, en alguna presentación por ahí en alguna parte aparece lo de condensación de grados de libertad. ¿Ya? Pero aquí en SAP se los voy a explicar para que lo puedan aplicar y les voy a hacer aquí un modelito de un edificio. Miren, voy a hacer un edificio de un solo piso porque me interesa solo revisar una parte. Un solo piso, 2 vanos en eje X y ya, listo. ¿Se dan cuenta? Un solo piso. Se me ocurre, voy a encontrar esto. Ay, se me han perdido. Este edificio de un solo piso que está ahí, están las meras vigas y columnas y la losa de ese primer piso, como decir la losa de la cubierta, no está modelada, ¿verdad? Están las meras vigas y columnas. Se supone que nosotros la losa la analizamos aparte, pusimos en las vigas, pusimos como apoyos y luego las reacciones de esos nervios los pusimos en estas vigas. Eso es lo que hacen ustedes. Pero esto que voy a poner aquí, esto es una forma, un ejemplo de que voy a poner aquí. Voy a poner una carga sísmica. Voy a poner aquí una carga sísmica, obviamente sin peso propio. Y le voy a poner en este punto, ¿sí alcanza a ver bien ahí? Sí, sí, en ese punto voy a poner una carga. Aquí voy a poner una carga, a ver, en ese nudo, orientada en Y, una fuerza grandecita, le pongámosle, está en kilogramos fuerza, pongámosle 10 toneladas, más o menos. ¿Sí? Cambiemos esto a kilonewtons. Cambiemos a kilonewtons, pero lo miramos. Ahí. Así. Lo voy a explicar un poco exagerado. Analicemos eso. Ahora. Aquí.
cuenta, yo puse una carga aquí, ¿verdad? Orientada en Y. Y se dan cuenta esa deformación que aparece tan pronunciada en donde yo puse la carga. Si esto fuese una losa de concreto, difícilmente una carga que está por aquí deforma la losa de esa manera. Difícilmente. Que le genera alguna grado de deformación, sí, pero no de esa manera. Entonces, para ajustar mejor el modelo de losa armada en una dirección, donde las losas las analizamos aparte, calculamos las reacciones y luego las reacciones las ponemos en los marcos, digamos, en los pórticos, en las vigas de los pórticos, y que este modelo se acerque más a la realidad y sobre todo no tenga esto, que se vea así esa deformación. Hablando de losas rígidas como estas, que son las de concreto, hay algo que se llama incluir un diafragma rígido. ¿Qué es realmente eso? Es alterar la matriz de rigidez, lo que se ve en análisis 2, para que las rigideces que aparecen, por ejemplo, en este caso en la losa, en ese sentido, sea la misma en los tres nudos, pero en toda la losa. Entonces la losa se deformaría pareja, digamos la losa sería, como decir, infinitamente rígida, entonces se deformaría parejita. Podría girar, pero no se deformaría de esa manera, ¿sí? Entonces, a eso se le llama un diafragma rígido, y ese tipo de concentraciones de rigidez en unos nudos, para que todas las deformaciones estén, digamos, en un solo nudo, hay diferentes formas, ¿ya? Una de esas es un diafragma rígido, pero hay otras, ¿listo? La parte matemática pues es más larga, y entonces ustedes se pueden ir a la paginita esta mía que tengo aquí de la universidad, y en esta página por aquí, los que quieran sentarse a revisar, miren, por aquí dice análisis estructural de sistemas estructurales, dice, sistemas. Por aquí debe estar, yo creo que es esto que dice casos especiales, por aquí. Entonces por ahí en alguna de esas presentaciones aparece ese tema, ¿ya? Para los que quieran revisar esa matemática. Esa pues no está en el pregrado, pero el que quiera la puede revisar. Entonces, en SAP, lo que sí van a necesitar es hacer lo siguiente. Miren, esta es una losa, ¿sí o no? ¿Sí? Se me ocurre repetir esto. Voy a hacer 2 pisos, le voy a poner 2 pisos. ¿Cómo era la cosa? Replicar, ¿verdad? Y en Z lo voy a... ¿Cuánto tenía de altura? 3. 3 metros, sí. Por si las moscas, esto lo voy a unir, no sé si cómo haya quedado. Conectemos eso por si acaso. Bueno, ahora tengo 2 pisos, ¿cierto? Le voy a poner la grilla, que tengo un piso en 3 y le voy a adicionar otra en 6. Entonces, a la derecha, la imagen de la derecha, si ustedes pueden ver, yo le doy clic a la imagen de la derecha, ¿no? ¿Sí? Y en la parte izquierda que está en 3D aparece esa cosita azul, para indicarme en dónde estoy, ¿verdad? También se puede ver aquí en la parte de abajo donde aparece el Z3, quiere decir que está en el nivel 3, y si me voy aquí arriba, pues me voy al nivel 6, ¿sí? Entonces, lo que uno debería hacer es decirle a todos esos nudos que están ahí, no importa que uno haya seleccionado vigas y columnas, esto no se aplica a vigas y columnas, sino a los nudos, ¿sí? Que es lo que en últimas termina en las filas y columnas de la matriz de rigidez. Uno selecciona eso y le dice que a esos nudos le asigne unos constraints. Eso SAP le llama así, unos constraints. Y entonces uno los va a definir. Al definir, aquí hay muchos.
La verdad es cada renglón de estos de aquí implica pues una matemática distinta, pero el que ustedes sí o sí les toca aplicar a este modelo es el que dice diafragma, y ese es el famoso diafragma rígido. De hecho, también podrían revisar aquí en internet. Ustedes dicen aquí diafragma rígido en losas y pueden encontrar diferentes, digamos, artículos académicos que tienen que ver con eso, ¿ya? Y si lo quieren encontrar, digamos, en general en internet, no en artículos académicos, entonces pues van a encontrar pues también cosas de estas. Miren, aquí por ejemplo acá se ve esta imagen, ¿vea? La idea es no deformarlo de esta manera, sino que la deformación sea, digamos, que sea infinitamente rígido la losa, no que tenga esta deformación, ¿ya? Que es lo que les mostré ahorita en SAP. Eso también lo pueden ver, o sea, en internet en general o en artículos académicos. Lo importante es que aquí ustedes van a poner es un diafragma rígido. Esto se va a aplicar a estos nuevos. Aquí estamos definiéndolo, entonces aquí le voy a decir que adicione un nuevo constraint que le he dicho diafragma rígido. ¿Qué nombre? Pues se me ocurre ponerle así, diafragma rígido 1, ¿sí? O le ponemos en 3 metros, que está ahí donde está la losa en 3 metros. El constraint, el eje del constraint quiere decir, como esto se vuelve un plano, esa losa es un plano, y para uno definir un plano puede usarlo o bien 2 vectores contenidos en un plano, o bien un solo vector perpendicular con un punto de paso. Con eso se define un plano. Entonces aquí el plano estaría como eje perpendicular al plano el eje Z. ¿Sí? Si uno tuviese un plano, que en este caso solo está para coordenadas global, si uno está definiendo ese mismo constraint, uno lo puede hacer perpendicular al eje Z, al eje Y, al eje X. No es la aplicación, no es la necesidad nuestra, pero matemáticamente uno lo podría hacer, ¿sí? No es nuestra interés en este momento, y realmente no es muy útil, sino realmente con el eje Z. Y entonces, hasta ahí dejen esto, luego les explico estos otros botoncitos, pero ahí quedaría, se llama diafragma rígido en 3 metros, el eje perpendicular está en eje Z, y usted le dice, ok, ya listo. Entonces, se ha definido, miren, o que no tiene ninguno, o está definido aquí, ¿listo? Ahí simplemente está definido. Como yo tengo seleccionado esos nudos, yo le digo que a ese diafragma escojo este y se lo aplique, entonces le digo, ok, aplíqueselo. Uy, perdón, aquí, coja el eje 3 y aplíqueselo. Perdón, aquí. Los cojo aquí, ya lo definí, donde estaba, asignar, constraint, cojo este 3 y se lo aplico. Aquí le va a mostrar esta cosita, estos nudos como verdes, grandecitos, para decirle que son esos los que están seleccionados, que esos son los que tienen el diafragma rígido. No es muy buena la presentación de eso, pero si ustedes miran, yo voy a subirme, miren, me estoy subiendo en la siguiente grilla. Aquí estoy ya en el Z6 y ahí no hay nudos que tengan diafragma rígido. Me voy a bajar, estoy en ese, y ahí sí están los diafragmas rígidos. Pero ojo, eso aparecen ahorita. Cuando yo le diga aquí otra vez que me muestre sin deformar, ya no me los muestra. ¿Sí ven? Me paso por estas grillas y ya no me los muestra. Tengo que empezar para decir a ver cuáles son los que están. No es muy buena la presentación. Y entonces, donde aparece, déjenme mirar, en display podría decirle que me muestre ¿dónde fue que los? Tal vez aquí, en este. Si ven, aquí me los está mostrando. Tendría que ir a que me los muestre. Pero el problema es que SAP le falta avanzar, por ejemplo, todos los muestran color verde, ¿no?
y en el Z6 no tiene ninguno, entonces ahí no está, por ahí lo puedes identificar. Pero el asunto es que uno debe también, por ejemplo, si esto es 2 pisos y en el último piso también hay una losa, debería ponerle otro diafragma rígido a la losa del último piso, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer. Entonces voy a cerrar aquí y aquí voy a definir otro diafragma rígido, pero en este caso le voy a poner diafragma rígido en 6 metros, Z6, ok, ya quedó definido. Y ahora selecciono este Z6, miren, estamos en Z6, lo selecciono, miren, se está seleccionando los nudos del último piso, cojo el nudo, el diafragma rígido en 6, le aplico, y entonces aquí me los está mostrando los que están en el constraint Z6, y aquí aparece el titulito. Joint constraint, diafragma rígido en 6 metros. Si yo me bajo acá al 3 metros, como aquí en verde solo me muestra los constraint del 6 metros, pues ya no me los va a mostrar. Y en la ventana izquierda me está mostrando los del 3 metros, aquí aparece el titulito. Si yo quisiera ver en la ventana izquierda los de 6 metros, pues yo tendría que aquí display, joints, y aquí mostrarme los de 6 metros, ¿sí? Aquí en este. No es tan chévere, digámoslo así, la forma, pero ahí seleccionando podría uno encontrar. Entonces, ¿uno qué debería seleccionar? Pues las losas, 3 metros, 6 metros, y a cada una asignar. Yo lo que quiero ver es que, miren ustedes, es el resultado. Le voy a quitar el diafragma rígido a los 6 metros, ¿vale? Le voy a quitar. Entonces le digo asignar joint restricción, le digo que ninguno. Entonces aquí en 6 metros no debería haber ninguno, sino que aquí sí, sino que este está en 3, este todavía me los está mostrando, toca display. Bueno, este le podría aplicar esta. Ahí, si ven que aquí ya no aparece, bueno, display, join, constraint. Miren que estoy seleccionando la ventana que está en 3D y le digo, muéstrenme el de 3 metros. Aplicar, a ver. Ni siquiera me lo está mostrando. ¿Los borré todos? No, no. ¿También borré el de 3? No, yo no debía haber borrado el de 3. ¡Ay! ¿Borré el de 3? Sí, y dejó el de 6. Borré el de 3 y dejé el de 6. Bueno, dejemos así, ¿listo? No importa. La idea era comparar. Entonces borré el que no era. Aquí le puse una carga de 100, ¿de cuántas toneladas? A ver. Display, offload, join, la carga. ¿Por qué no me está mostrando? ¿Está en carga muerta? No. ¿Yo la puse en carga muerta? Qué mal. Usted le colocó E. Yo le puse E, pero no la puse en E, tan mal. La puse en carga muerta. Bueno, igual no importa. Tengo estas dos cargas, ¿cierto? Veamos qué tan diferentes están. O sea, se supone que tengo el constraint en 6, no en 3. Entonces, corramos esto. Y veámosla veamos la deformación. Estoy pues, hecho la deformación en carga muerta. Y esta es deformación en 3 metros, ¿cierto? Esta de aquí es deformación en 3 metros. Y pongamos aquí 3 metros. Yo la quiero aquí.
Ya. Este es 6 metros. En 6 metros sí hay constraint. ¿Sí se dan cuenta cómo se deforma? Y en 3 metros, miren que se deforma de esa manera que uno considera que no es apegado a la realidad en losas de concreto. ¿Sí? Esa deformación podría ser no sé, en una losa que no tenga concreto, ni metal deck, ni losas macizas, ni aligeradas, podría ser, no sé, en un mezanini donde usted hace eso con madera, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas, digamos, podría generar esa deformación, pero no en losas de concreto. Entonces, el constraint rigidiza casi que infinitamente esa losa de concreto. ¿Ya? La vuelve así infinita. Matemáticamente está concentrando la rigidez, digamos, en un solo nudo y se deforma de esa manera. ¿Ya? Esa es la forma más cercana a llegar a la realidad para que el modelo de losa armada en una dirección represente de mejor manera la realidad en edificios con losas de concreto. ¿Ya? Hay que ponerle esa parte. La matemática, por les digo, traten de revisarla en esa otra presentación. Bueno, entonces, ¿eso lo entienden? ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar ahora la forma más práctica de poner esos diafragmas. Ahí era para que lo entiendan. Voy a borrar los diafragmas ahora. Joint constraint. Tengo el de 3, lo voy a borrar. Tengo el de 6, lo voy a borrar. Porque la idea es que, pues bueno, hacerlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, una forma de hacerlo rápido es seleccionen todo. Pues todos los que están ahí, pero no la cimentación, ¿es cierto? No la cimentación. Entonces, la cimentación no hay que ponerla. Esta no hay que ponerla. Entonces, excepto la cimentación, todos. Una forma para hacer cosas como esas, usted puede ver esto en 3D. Usted lo puede ver en 3D, en una vista que tenga el Z, ¿sí? Tiene el Z, bien sea YZ o XZ. Esta apertura, pues muy bajita, si quiere ponerla, póngale aquí, no sé, 5. ¿Sí? La apertura es la perspectiva. Si usted le pone 0, pues ya no tiene perspectiva. Pero ahí está el 3D, o sea, esto no es 2D. La vista izquierda no es 2D, es 3D. Esto es simplemente tema de perspectiva. Pongámosle una perspectiva pequeñita para entender que sí está el 3D. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar todos los nudos, pero no los de la cimentación. Esa no es necesario hacerlo. Entonces, seleccionamos esto y le vamos a asignar a los joint el constraint. Vamos a definir un constraint nuevo de diafragma, uno nuevo. Y aquí vamos a decir los diafragmas rígidos, ¿sí? Y en este caso vamos a activar esta cosita que dice aquí, asignar un constraint de diafragma, que es el diafragma rígido, para cada diferente nivel de Z seleccionado, ¿sí? Él automáticamente va a agarrar, coge el eje Z que está aquí, mira cuáles nudos tienen el mismo nivel Z y ahí asigna un diafragma. Coge otro nivel Z y ahí asigna otro diafragma. Coge otro nivel Z y ahí usted tiene 10 pisos y una vez selecciona todos los 10 pisos y él hace un diafragma rígido y le pone nombres, diafragma 1, 2, 3, 4, así. ¿Ya? Profe, si tengo inclinación un poquitico más de altura en el centro, o sea, el edificio va así y aquí se sube un poquitico así. Hacen diferentes diafragmas. O sea, esos los nuditos de ahí. Pero cuando me hablas, ¿sería otro diafragma? ¿tiene inclinación Es que la losa o la tienes losa. una losa en 3 metros y una losa en 3,50? No, la losa. ¿La losa está inclinada? Sí. Vas, o sea, viene así y de la nada sube un poquito, pero es poquito. La losa. Esto no, aquí no sé cuál es el nivel que tiene. O sea, en esto siempre hay un rango. No tiene que ser exactamente, sino que hay un rango. Pero no me acuerdo cuánto tiene o si lo podemos manejar en las opciones que tiene el SAP. Vamos a ver si la podemos tener para que asigne un solo diafragma. ¿Ya?
En este caso, esto lo hace únicamente con, digamos, coordenadas globales. Si tienes alguna dificultad, lo que terminas es seleccionándolo completo, o sea, si está inclinado, pero que aquí lo va a hacer con los mismos niveles de Z, pero eso tiene un rango. No sabría hasta, ahorita no, yo no recuerdo cuál es el rango que tiene, ¿sí? Esto es, digamos, para losas planas, niveladas. Si tienes algún desnivel, habría que revisar en qué rango está, que a pesar de que esta losa está, que los nudos de la losa, algunos están en 3 metros y por ahí hay unos en 3,05 porque hay una pequeña inclinación, si los incluyo o no los incluyo, ¿ya? Igual tú manualmente, los que te queden por fuera, los puedes incluir en ese diafragma, manualmente. El automático no sé hasta dónde está, ¿ya? Entonces aquí lo que hacemos es esto, miren, los diafragmas rígidos les llamamos de están en Z, y a todos los niveles Z, asímiles, ¿listo? Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Eventualmente yo puedo tener nudos por aquí, vean. ¿Por qué tengo nudos? Porque tengo algunas divisiones, tengo algunas cosas ahí, pero no tienen losa. Si yo tengo distintos nudos por aquí en la mitad de las columnas y le digo que me asigne un diferente diafragma, él no está viendo si hay o no hay losa, porque aquí no hay losas en este modelo. Entonces él asignaría diafragmas rígidos en la mitad de las columnas, sin haber losa. ¿Sí? Ustedes tienen que tener cuidado de esto. La asignación de esto, simplemente revisa nudos con diferentes niveles de Z. Si usted encuentra diferentes niveles de Z en los nudos, pues le asigna un diafragma rígido. Y si ustedes tienen nudos en niveles donde no hay losas, pues SAP se los va a asignar y el error es suyo, no de SAP. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, aquí no tenemos ese problema, le decimos OK. OK acá, y entonces los tenemos seleccionados, diafragmas, y OK. Miren. Ay, ¿qué más? 3. Y entonces miren acá el letrerito. Dice, leer rayita 3. Eso lo hizo automático. Profe, ¿y cuando marcan así tendríamos que marcar no por unidad de ninguno? También lo podemos quitar. Ahorita le quitamos alguno. Pero dense cuenta que aquí me está mostrando el 3 y yo lo único que hice fue decir de él. El rayita 3 ya es que se lo inventa SAP. Dice, este lo puse en 3 metros. Y si yo quiero verlo es el de 6, entonces me toca, esta es la vueltica como un poco lenta, pero ir a Display, Joints, y los constraint, muéstrenme el de 6. Miren que ya lo puse él automáticamente en el de 6. ¿Sí? ¿Ya? Ahora bueno, hay veces en que, por ejemplo, revisemos, esto está en 3 metros, ¿cierto? Esto está aquí en 3 metros. Este está aquí en 3 metros. Hay a veces en que nosotros no tenemos la losa así completa, porque por ejemplo esto puede ser un patio y la losa es esta zona, pero estructuralmente sí completamos las vigas y las columnas por detrás, sin importar que no tenga losa, porque estructuralmente y sobre todo en el comportamiento sísmico mejora ostensiblemente si nosotros no hacemos esta L, sino que lo dejamos así pues cuadradito o rectangular, más bien dicho. ¿Sí? Mejora mucho. Entonces ustedes lo ven en las edificaciones, yo diría en Colombia a partir del 98 más o menos, con los análisis tridimensionales que ya era obligatorio, hizo que es un patio, un aislamiento entre un edificio y otro, que hay cosas obligatorias de aislamiento. ¿Sí? Esto que está aquí para que entre luz a esta zona, pero además que le entre luz al vecino, ¿cierto? Por aquí también le entra luz al vecino. Este aislamiento toca dejarlo sin losa, pero estructuralmente le pongo esta columna y yo completo las vigas. Eso pasa. Esta zona no tiene losa, entonces, por ejemplo, este nudo no debería estar con el constraint. Entonces, debería quitar. Entonces, lo vamos a quitar. ¿Qué hacemos? Vea, por ejemplo, este es el nudo 3, entonces este nudo no debería tener un constraint y seguramente el de la
El del nivel 6 tampoco. Entonces los he seleccionado, revisémoslo por aquí, démosle la vueltica y miren que ahí están, se ven, ¿sí? Que están seleccionados, y entonces le digo asignar join constraint y aquí le digo que ninguno. Y miren que acá ya se borró, estamos en el constraint 6, display, join, constraint 3, seleccionar aquí, constraint 3, pero ya no está el de la esquina. ¿Listo? Entonces así lo pueden, digamos, borrar, el constraint. Bueno, aquí vamos a ver otra vez las cargas. ¿Dónde está? Se me perdió el de las cargas, el de ver con un botoncito. Asignar nombre. Se me perdió. Ver cargas. A ver si lo vemos así. Ahí están las cargas, ¿sí? Vamos a correr otra vez esto. Y ahora miren la deformación. Este es muerta 3 metros, vámonos hacia arriba. Este es cimentación 3 metros, 6 metros. ¿Sí? Ya ambas losas tienen diafragma rígido. Pero probemos al diafragma que no le pusimos diafragma. Revisémoslo, a ver cómo se deforma, porque ese no tiene diafragma rígido. Entonces, le voy a poner, miren que otra vez voy a ver las cargas. ¿Dónde están las cargas que le puse aquí? Pero se me ocurre ponerle aquí a estos dos no tienen diafragma rígido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces se me ocurre ponerle unas carguitas. Le voy a poner una carga en X50, en X y Y50. Así. Ay, no. Pero no Y, yo quiero X50, pero Y menos 50. Aquí. Esto. O sea, como hacia adentro. ¿Sí? Lo quiero ver como hacia adentro. Corramos esto sigue siendo un momento bueno. Le falta todavía para mostrarlo mejor. Falta algo. Dámosle un poquito más. Pongámosle más caras. Pongámosle los mismos 100. Vamos a ver cómo nos va con esos 100. A ver. Aquí ya no se ve muy bien. Yo quiero ver un poquito la deformación hacia acá. Quiero ver esta deformación. Podemos hacer lo siguiente para ver un poquito más esa deformación. Mejor esa deformación. Dividamos esto. Sí, aquí hay más módulos. Este también hay más módulos para verlo mejor.
Vamos a ver qué tal se ve ahora. A ver, echémosle. Es que todavía la veo recta, ¿verdad? Quiero disminuirle un poquito las secciones a esto, a ver. Disminuir secciones. Trato de flexibilizar un poquito esta zona para que veamos esa. Así no se nota. Casi no se nota. Bueno, la idea es que aquí esta zona, ¿sí?, tenga esta zona va a tener una mayor deformación. ¿Ya? Esto se va a meter un poquito hacia acá, sino que casi no se ve, porque bueno, todo esto de acá sí es un diafragma rígido, pero no este. ¿Ya? Incluso se logra ver un poquito en esta vista. Miren que aquí se ve más recta las vigas, pero esta ya se la ve más deformada. ¿Sí? Se ve un poco más deformada. ¿Por qué? Porque esta zona no tiene diafragma rígido. Incluso aquí sí, aquí se ve un poco mejor, esta zona se ve un poco mejor. O sea, la losa, no la losa, sino las vigas se deforman más aquí, distinto a esta zona que tiene mayor rigidez. ¿Ya? Entonces, para ustedes le ponen diafragma rígido en las zonas, en los nudos que envuelven las losas de concreto, quitando los nudos en donde no haya losa, a pesar de que sí tengan vigas. ¿Bien? ¿Alguna duda ahí? ¿Lo pueden aplicar en sus proyectos? ¿Sí? Bueno, voy a grabar. Seleccionar los nudos, sí, pero lo de las cargas que estaba haciendo ahorita, ¿se realiza también o mañana se identifica como en la presentación del proyecto? ¿O son análisis? ¿Qué cosa? Las cargas. No, las cargas son las mismas. Esto no afecta el tema de cargas. Cargas siguen siendo lo mismo que ustedes tienen. Las cargas siguen siendo lo mismo que ustedes tienen. ¿Pero le colocamos el análisis? Yo le puse. Sí, o sea, eso no, es como para ver cómo se refleja eso. No, porque ustedes tienen cargas vivas y muertas en la losa. Y en la losa no hay cargas sísmicas. Entonces, yo voy a revisar, son esas cargas en el proyecto. La carga sísmica todavía no la incluye. Si ya tienen todo eso metido, yo lo reviso, que eso va bien, les explico una forma de cómo meter carga. O sea, ustedes vieron carga sísmica en análisis que fue fuerza horizontal equivalente. Ustedes meten esas cargas, ¿no es cierto? En fuerza, o sea, ustedes hicieron fuerza horizontal equivalente en sus proyectos y cargaron los pórticos con fuerza horizontal equivalente, pero para poder distribuir las cargas en altura usaron una distribución en altura que dice la norma, que es basado en un coeficiente basal. De hecho ese dato está aquí. Lo que hicieron ustedes fue lo siguiente, a ver si me ubico. Aquí tengo. Eso es título A, la 6 me parece, si no estoy mal. No, aquí fuerza horizontal equivalente a la 4. Ustedes
ustedes hicieron esto, fuerza horizontal equivalente, ¿listo? Calcularon el periodo aproximado, no lo calcularon el periodo con este, sino con este de acá abajo, ¿sí? Pero luego, después de haber hecho eso, se fueron al coeficiente, no a este, sino, ¿dónde está? A este. Calcularon el cortante basal con el espectro elástico, en fin. Y luego, para distribuir las fuerzas en altura, o sea, que el primer piso, segundo, tal, ustedes calcularon este coeficiente basal, basado en la masa, la altura, bueno, masa por peso para hacerlo con W, masa por peso para hacerlo con W, la altura sobre X a la K, y lo sacaron de aquí, ¿sí? Con este sacaron un coeficiente basal. Pero ese coeficiente basal lo que les daba es una fuerza en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso. Pero eso no son las fuerzas distribuidas en los pórticos. Para distribuir los pórticos lo hicieron por una rigidez aproximada de Wilbur. Eso fue lo que hicieron en el proyecto. ¿Por qué lo hacemos así en análisis? Porque cuando esto se hace en sexto semestre, que es análisis 1, ustedes no hacen análisis tridimensional de pórticos, porque eso lo hacen en análisis 2. Y como se necesitan las rigideces, pues se usaba eso de Wilbur ahí aproximado y con eso distribuyeron las fuerzas pórtico a pórtico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando con el coeficiente basal sabían cuál es la fuerza en el primer piso y cuál es la fuerza en el segundo piso, pero total. Ustedes después necesitaban poner cuánta fuerza aquí, aquí, aquí. Las tres sumadas daban las fuerzas del primer piso. ¿Pero cuánto? Cada una. O sea, fuerzas del primer piso sumadas estos tres aquí, les daba conforme el coeficiente basal. Pero ¿cuánto de cada una? Dependía de la rigidez de estos pórticos. A mayor rigidez, mayor proporción de esa fuerza. Eso lo hicieron en análisis 1. El asunto es que eso es una rigidez aproximada. Entonces, ya teniendo la herramienta aquí, le calcula la rigidez de una vez. Eso también se hace en análisis 2, pues uno puede poner una fuerza y calcula la rigidez. Esas fuerzas no las van a hacer como las hicieron en análisis 1 porque fue con rigidez aproximada. Entonces, aquí les voy a enseñar. SAP lo hace automáticamente. No les muestra la matemática, pero al menos les muestra la matemática como quedó hecho, pero al menos sí les muestra el resultado. ¿Sí? No les muestra el resultado. Entonces ustedes mañana me entregarán, incluyen este diafragma rígido, pero me mostrarán la parte de las losas, viva, muerta, todos los resultados, las cargas, todo lo que tienen que mostrar aquí, de vivas y muertas, y muestran ese proyecto. ¿Ya? Y al 3D le incluyen los diafragmas rígidos. ¿Sí? Al 3D, a este proyecto ya le incluyen los diafragmas rígidos. Voy a quitar este cosito que está acá. Grabo aquí. Y esto por acá. Bueno, nosotros ya vimos conectores de cortante, ¿listo? Y nos vamos al tema con el que terminan ustedes la losa, que es calcular las deflexiones. Las deflexiones de la losa, pero eso incluye el tema también cuánto se deflectan las vigas, pero bueno, en este caso las losas, se deben calcular uno es estética. ¿Cierto? A la gente no le gustaría ver esta losa y verla combada aquí abajo. Eso es, uno es estético. Pero de todas maneras es que se dañan los elementos. Por ejemplo, debajo de la losa ponemos este cielo raso. Si esto tuviese, si la deformación fuese mucha, pues este cielo raso se parte y se llena de fisuras y tocaría parchar. Entonces, esas son dos razones. La tercera es que de todas maneras, a mayor deformación, eso lo vieron, eso sí se ve en análisis 1, ustedes calculan deformaciones en análisis 1, a menor módulo de elasticidad, mayor deformación.
Ustedes se acuerdan que calculaban las deformaciones con no sé, carga unitaria ficticia o método del área del diagrama del momento vector, y las formulitas eran 1 sobre EI, no sé qué tal. Entonces ahí debajo aparece el módulo de elasticidad y aparece la inercia. Si yo disminuyo el denominador, el resultado aumenta. Entonces, si yo disminuyo el módulo de elasticidad, ¿qué quiere decir? Menor capacidad en el concreto, ¿sí? Si disminuyo el módulo de elasticidad, disminuir el módulo podría ser con un menor F'C. Para tener un menor F'C, pues menos cemento, ¿sí? O la menor inercia. ¿Cómo hago la menor inercia? Una sección más pequeña, en fin, o sea, o bien un módulo más pequeño, o bien una inercia más pequeña, el EI que está en el denominador se disminuye, por ende la deformación se aumenta. ¿Listo? ¿Cómo hago para que la deformación disminuya? Pues aumento el módulo o aumento la inercia. Aumentar el módulo requiere aumentar el F'C. Para aumentar el F'C requiere aumentar cemento. Bueno, eso no es solo el cemento, ¿no? Pero pues hay un tema de granulometrías, en fin, relación agua-cemento y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Y el otro dato es la inercia. ¿Cómo aumento la inercia? Aumento secciones, a veces no necesariamente el volumen, sino rediseño la sección, en fin, eso es lo que hago. Entonces, ese resultado de las deformaciones hay que controlarlo por estética, resistencia, daños a otros elementos estructurales. Se debe controlar y la norma sismo resistente la limita. Entonces va a haber ese limitante. Entonces aquí hay que calcular la ilimitada. La fórmula para eso requiere pues, unas que aparecen aquí en el 9.5, en el C95, que esto se prepara concreto, y requiere una circunstancia, y es que si bien ustedes entienden que la inercia es a mayor inercia, menor deformación, menor deflexión, o a menor inercia, mayor deflexión, los cálculos con los que se viene haciendo, o se llega hasta aquí, son cálculos de la inercia completa. Se hacen con inercia completa. Ustedes le dicen, calcule, digamos, 1 sobre EI, no sé qué, integral de tal, ¿cierto? Y usted calcula la deformación. Y aquí está el módulo de elasticidad y la inercia. Esta inercia, ¿cómo la calcula? Por ejemplo, si fuesen unas secciones rectangulares, esto es H, esto es B, depende si esto es inercia en Z, en Y, en fin, pero ¿qué hace? Una fórmula para esto, así. Es 1/12 de B por H a la 3, pero el H lo cogí completo, ¿cierto? Ahora, en el concreto, cuando la zona, por ejemplo, en esta parte aquí, si esto fuese una viga, y estamos hablando del momento vector positivo, las tensiones están abajo, ¿sí? Si las tensiones están abajo, esto se va a fisurar. Entonces, cuando yo calculo la deformación, yo no debería calcularla con la inercia total, sino con la inercia después de que se ha fisurado, como si la inercia fuese realmente por aquí. Entonces, una forma de hacer esa estimación de que uno debería calcular la deformación con una menor inercia, lo que quiere decir que si esta inercia es más chiquita, este resultado se vuelve más grande. Entonces, una forma de hacer eso es, al principio usted trabaja con la inercia global, ¿sí? Pero, para luego calcular, más adelante, uno debería calcular con la inercia que se llama efectiva. Entonces, una forma, digamos, rápida de poder hacer esa estimación de cuál es la inercia efectiva, aparece la norma y lo que dice es que usted debe hacer una relación, o sea, esto es un factor y aquí está un factor.
Entonces el factor lo que dice es una relación entre un momento crítico y el momento con el cual usted está calculando esa deformación, ¿sí? Esto que aparece aquí y lo que ustedes calcularon en el análisis 1, a ver, carga unitaria ficticia, por ejemplo, carga unitaria ficticia, aquí lo que dice es que es el momento flector mayúscula por el momento flector minúscula. Este es con cargas reales y este es con cargas ficticias. En el método del área del diagrama de momento flector, pues esto es un poco más complejo, pero tiene que ver con la tangente, la distancia, es más complejo, digamos. Pero igual, entre ambos casos, tiene el 1 sobre E, en ambos casos, ¿ya? Entonces, usted está calculando con los momentos vectores, ¿cierto? Con este momento vector, usted está calculando esta deflexión. Entonces, usted lo que dice aquí es que tenga una relación, un factor que hace que esta inercia global es esta completa. Por ejemplo, si estamos hablando de que esto es una sección rectangular, la inercia global sería con la sección completa como si no estuviera fisurada, 1/12 del H3. ¿Sí? Si fuese esa sección, si es una I, en fin, es completo. Este numerito debería ser menor. Entonces yo debo tener una relación entre un momento de fisuración y un momento con el que estoy trabajando, ¿ya? Eso hace que este factor que está aquí tendría que ser un número menor a 1 para que esta inercia global se haga más chiquita. Lo mismo está aquí, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí. Esta formulita, la C98, y este que aparece aquí, o sea, este que está en el numerador de este factor, es la inercia global, un valor de esfuerzo, y en este caso, este es la posición de donde está, digamos, a partir del eje neutro, ¿ya? Entonces, con esas relaciones, ustedes las empiezan a buscar de la siguiente manera. Bueno, aquí aparece también la fórmula de este esfuerzo que está aquí, este esfuerzo es el esfuerzo a partir del cual empieza a fisurarse el concreto, que se le llama esfuerzo de fisuración, ¿sí? Si nosotros tenemos un F'C, hagamos estas cuentas, miren, hagamos esta cuenta, hagan 21 megapascales aquí, hagan 21. Esto va a dar más o menos 1.1 veces el 21. Hagan esta cuenta, 21 y sáquenle la raíz de 21. O sea, hablamos de un concreto normalito, básico de 3000 PSI, entonces raíz de 21. Este lambda que aparece aquí, pónganle 1 y multipliquen por 0.62. ¿Cuánto? 2.84. Des en cuenta que estamos empezando con un 21 aquí. Entonces, más o menos llega a ser de orden del 10 al 15%. Eso es lo que le dicen que el concreto, ¿sí? El concreto tiene una capacidad a la compresión de 21 megapascales, pero a la tensión, que esto es por ejemplo momento flector positivo, tensiones abajo, a la tensión le dicen del orden del 10 al 15%. Que de ahí el concreto, atención, se fisura. Ese es el dato que está aquí. El FR es de ese orden, 10 al 15% de la resistencia del F'C. Este lambda que está aquí, por lo general es 1, porque habría que cambiar a 0.85 o 0.75 cuando están con unos concretos que ustedes usan de pesos pues muy livianos, porque utilizan materiales porosos, en fin. Entonces, en ese caso, ese lambda baja más todavía, ¿ya? Entonces, baja, porque lo más común para ustedes seguramente será el 1. Entonces, ese es el esfuerzo a partir de que aparecen las fisuras, ¿ya? Porque atención, pues esa es la capacidad que tiene el esfuerzo a tensión. Es la capacidad del concreto a tensión. Bueno. Entonces,
nosotros estamos trabajando diseño de concreto basándonos, nos estamos basando en una sección en la cual le ponemos un refuerzo, suponemos que el concreto a tensión no existe, ¿cierto? No existe, y transformamos, usamos solo el concreto a compresión, solo el concreto a compresión, y en el caso del acero lo convertimos en concreto. Entonces hacemos una sección equivalente, ¿ya? Quitamos el concreto a la tensión, porque decimos que fuese cero, el concreto a compresión lo dejamos completo, y el acero le ponemos una sección equivalente. Entonces esta que ustedes la ven ustedes del semestre pasado, esta sección aquí, esto está en estado elástico, dense en cuenta que esto está en estado elástico, no hemos pasado al estado plástico, pero a pesar de estar en estado elástico, es solo, en el caso del concreto, es estado elástico solo a compresión. Y no tenemos concreto a tensión, ¿ya? No tenemos. Entonces, el eje neutro que aparece aquí está determinado por esta letra C, ¿ya? ¿Dónde está el C? Ustedes lo deben calcular, porque hay, como esto es una función cuadrática, esto lo hicieron el semestre pasado. Entonces les aparece dos posiciones. Ustedes escogen cuál que quede dentro de este rango, porque la otra seguramente les puede dar negativa o les puede dar por debajo de la C, ¿ya? Esta función matemática. Entonces, esto lo hicieron el semestre pasado y al final pues les daba estas dos formulitas. Entonces, con esto calculan cuál de los dos es el C, la profundidad del eje neutro. Con esto que aparece ustedes simplemente, miren, la inercia, o sea, usted simplemente, para elementos continuos se permite tomar la inercia efectiva como el promedio de los valores obtenidos de la ecuación C98, que es la que está acá. C98, o sea, esta que está aquí. ¿Sí? C98. O sea, dice que para elementos continuos, entonces usted debe tomar para secciones críticas de momento positivo y negativo, porque en elementos continuos, una cosa es tener esto, donde el diagrama de momento vector es este, y otra cosa es tener esto, donde el diagrama de momento vector es así. Entonces, esto es momento positivo, y este es un momento negativo. Y en el caso de momento positivo, por ejemplo, en el caso de las vigas o de las losas, la fisuración aparece abajo, pero en el caso del momento negativo, la fisuración aparece arriba. Es distinto la sección aquí, ya efectiva, después de quitarle la fisuración, porque depende de los valores del momento. ¿Sí? Depende de cuánto, la base es distinta. Para no hacer tan complicado, tan complejo el cálculo, la norma dice, pues, hágalo más tranquilamente y coja un promedio de los valores obtenidos para las secciones críticas de momento positivo y negativo. Entonces, coja un promedio entre este y este. ¿Sí? Coja un promedio. Esto le simplifica la vida, pero pues no es que sea el cálculo exacto. Uno debería tener un dato para el momento negativo, otro para el positivo, pero como se vuelve un poco más complejo, la norma le permite tomar ese promedio. Bien. Ahora bien, vamos a ver esto. Este cálculo de las deformaciones, o sea, usted necesita trabajar la inercia efectiva con estos dos momentos que aparecen aquí, el crítico, el momento crítico, que es usando el esfuerzo de fisuración, ¿sí? Y
sea, la diferencia de lo que hicieron ustedes en análisis 1 es que antes usaban este valor, ¿verdad? Y aquí usaban este momento, que era el que les daba en el análisis estructural, ¿sí? Este completo y este número. La diferencia es que ustedes ahora lo van a calcular usando ya no la inercia completa, sino el equivalente, que es basado en esta relación. Aquí hay un momento donde digamos, es crítico, donde empieza a fisurarse, ¿ya? Este es el esfuerzo de fisuración, del orden de un 10 a 15% del F'C, la inercia global. Este sería, pues, digamos, como decir, la profundidad del eje neutro. Este valor es, digamos, pequeño. Este valor MA es el valor que está aquí. O bien ese MA es bien este, o el promedio de los dos. Este sería el momento positivo. Entonces ese MA sería este, si es un tramo, un solo tramo, o si es continuo, o incluso más continuo, ¿no? O sea, si esto fuese así también, o sea, acá hay otro, ¿sí? El promedio de estos dos, o el promedio de estos dos, incluso el promedio de todo esto lo podría tomar de los máximos, el promedio. Entonces estos momentos flectores que están aquí ya no serían el momento flector como lo venían haciendo antes, sino solo con estos promedios, estos máximos. Este sería el factor. Este MA es el que van a usar ustedes, o bien el promedio, o si es un solo tramo, el máximo del centro. Esta relación. Con eso calculan la inercia efectiva. Y así van a encontrar cuánto es esta deformación, calcular. Y ustedes esa deformación la pueden cargar con ¿qué? Con carga muerta. Si estos momentos vienen de carga muerta, esta deformación, ¿qué sería? Pues deformación por carga muerta. Si este momento vector viene del estado de carga viva, esto sería, pues, para carga viva. ¿Sí? De hecho, para cualquier estado de carga, ¿sí? Para cualquiera lo podría hacer. Normalmente hay que calcularlo, ustedes están en losas, lo calculan para cargas vivas y cargas muertas. ¿Sí? Con SAP también se los va a entregar, ¿no? También se los entrega. El asunto es que el concreto tiene algo que le llaman el CRIP. El concreto tiene, con el tiempo, incluso el concreto sigue fraguando con los años, ¿no? Por ahí hay un que otro granito, aquí todavía debe haber uno metido en este edificio, uno que otro granito que todavía no se alcanza a unir con el agua y con el tiempo se une, ¿sí? Pero también con el tiempo el concreto cede. O sea, usted recién lo construye, mira qué deformación tuvo, pero con el tiempo el concreto sigue fluyendo. Esa tendencia del concreto es más o menos así. Usted lo funde, día cero. Claro, empieza un mes, 28 días. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y entonces, si usted calcula este delta, usted en el día cero le da este valor. Y resulta que si lo va a medir después al año, esto aumentó. A los 2 años aumentó, 3 años aumentó, 4 años aumentó, 5 años aumentó. El asunto es que después de 5 años prácticamente es lo mismo. Pero hasta los 5 años se nota el cambio, se incrementa la deflexión. ¿Ya? O sea, el cálculo que ustedes hicieron en análisis 1 fue para el día 0. Pero de ahí en adelante, bueno, no para el día 0, para el día 28, o sea, cuando ya ha fraguado el concreto, ¿sí? De ahí en adelante se va a aumentar, pero ya no está fuera de cálculo, hay que irlo a medir. Y ya se va a aumentar, se va a aumentar, se va a aumentar. Aumenta cada vez más poquito, pero cuando llega a 5 ya prácticamente ya no aumenta. Entonces, estimar eso, ese incremento de las deflexiones, es este valorcito lambda delta
que es un lambda, para aplicárselo a la deflexión. Depende de esta relación que está aquí. Usted quiere ver qué tanto aumenta esta deflexión a los 3 meses, al año, a los 2 años, en fin, pues usted aplica este valorcito, ¿cómo es que se llama? ¿Chi? ¿Chi se llama este? Este. No, epsilon o chi. ¿Se le trae es chi? Creo que es chi. Entonces usted le aplica aquí arriba, le aplica, si lo quiere a 3 meses, póngale 1, 6 meses, 12 meses o hasta 5 años, que es el número. O sea que podría aumentarse al doble de lo que calculó. Usted calculó en análisis 1 este valor, le dio 1 centímetro, eso quiere decir que a los 5 años se le devuelve el doble. ¿Ya? Entonces aquí le ponen 2. Por lo general uno lo va a analizar para 5 años o más. Entonces usted aquí le ponen 2. Y aquí abajo va 1 más 50 veces la cuantía. Pero la cuantía, que aquí, la cuantía hay que especificar, dice, vea, en el valor a la mitad de la luz para tramos simples, ¿cuánta cuantía de acero le puso aquí? ¿Sí? Simples y continuos, y en el punto del apoyo para voladizos. Entonces, si nosotros tuviésemos un voladizo, a ver, no, en este caso aquí, aquí, con un voladizo, entonces esa cuantía hay que analizarla cuánto le puso en el extremo. En el extremo no, en el apoyo para los voladizos. ¿Sí? Esa es la cuantía. ¿Ya? Con esa cuantía, usted calcula esto, este valor. Y eso entonces ya tiene la inercia global, un doceavo de BH3. La inercia efectiva, la relación de los momentos. El momento crítico o de fisuración realmente es basado en la inercia global, la posición del eje neutro, el FR, que sería el esfuerzo de fisuración del orden del 10 al 15% del F', el FR pues lo sacan de esta relación, normalmente ustedes ese lambda es 1, ¿ya? Esta deformación que está aquí la van a calcular, pues se supone que la hicieron a mano o sea, también la entrega, le van a aumentar este valorcito que está aquí, este valor que está aquí, ¿listo? ¿Ya? Bueno. Al final les va a dar pues un valor, ¿sí o no?, de deformación. Y la norma tiene unos límites. Entonces, ¿qué tan difícil es ese cálculo? ¿Qué tan difícil? Tampoco es del otro mundo, ¿no es cierto? Pero tiene su público. Esto es una cosa que viene vieja, claro. Esto pues hoy nosotros los hombres, ¿qué tal? Pues uno puede calcular perfectamente eso. Esto es viejo y entonces decía, hola, yo me quiero evitar hacer cálculo. Me lo quiero evitar. La norma, esto es viejo. Entonces dice, hay una forma de no hacer ese cálculo. Entonces le dice así, si usted tiene una losa maciza en una dirección y el espesor de la losa H o T, en este caso, depende de cómo se esté llamando, ¿cierto? H o T de la losa. Por ejemplo, es simplemente apoyada, su losa es simplemente apoyada como esta, simplemente apoyada como esta. O con un extremo continuo o ambos continuos. Aquí tengo, por ejemplo, esta sería simplemente apoyada, aquí tiene un extremo continuo, ¿verdad? O si tuviera otro tramo más, ambos extremos continuos. O en voladizo, sería para analizar este voladizo. Este voladizo simplemente apoyado, un extremo continuo, o en este caso serían, digamos, para este tramo que está aquí, este tramo central, ambos extremos son continuos, ¿verdad? Para este tramo central. Para este tramo, un lado es continuo. Para este tramo, un lado es continuo.
En este caso es simplemente apoyado. Y en este caso el extremo en este voladizo pues es en voladizo. Para cualquiera de esos tramos, usted simplemente busca la columna que le sirve, cualquiera de estas columnas, y dice, yo tengo una losa maciza en una dirección. Entonces dice lo siguiente, este L que está aquí, pues es este L. Yo voy a analizar este tramo, pues este es el L. Voy a analizar este tramo que dice que tiene un tramo continuo, entonces este es el L. Voy a analizar este tramo que tiene un tramo continuo, analizo este L. Sí. Estoy analizando este tramo que tiene un lado continuo y el otro lado continuo, o sea, ambos lados continuos, este es el L. Voy a analizar este lado, tiene un lado continuo, este es el L. Voy a analizar el voladizo, este es el L. ¿Sí? Y lo divide, dependiendo en la columna en la que esté, entonces o entre 20, 24, 28 o 10. El voladizo es más crítico. O sea, al voladizo habría que ponerle un espesor mayor, porque claro, cualquier cosa que usted ponga en la punta, el voladizo baja más. Entonces, si usted logra tener un espesor que le calce en estos datos, usted no necesita hacer ese cálculo. Eso es por norma. Hagamos las cuentas. Típico, a ver, algo típico. 5 metros, 4 metros, más o menos 4 o 5 metros, a ver, hablamos de 4 metros. Un voladizo, 1 metro. Entonces, este tramo, esto es simplemente apoyado. 4 metros. Simplemente apoyado sería esta columna. Luz 4 metros entre 20. 4 metros entre 20. ¿Cuánto? 0.2. ¿Cuánto? 0.2. Querría decir, si yo tengo una losa maciza de 20 centímetros, exacto, ¿no? Una losa maciza de 20 centímetros, no necesito hacer este cálculo. Pero está como duro hacer una losa maciza de 20 centímetros. Bueno, vámonos al voladizo. 1 metro de voladizo. 1 metro entre 10. Yo debería tener una losa de 10 centímetros. Losa de 10 centímetros, incluso ya. Bueno, sí hay. Sí es común hacer una losita de 10 centímetros. ¿Sí? Vámonos a este. A ver, otros 4 metros aquí. O sea, este tramo es continuo en ambos lados. Entonces, continuo en ambos extremos sería esta columna. Entonces, 4 metros entre 28. 14 centímetros. Entonces, si yo tengo aquí 14 centímetros de espesor de la losa maciza, entonces no necesitaría hacer el cálculo de flexión. Ahora, difícilmente uno llega a estos puntos, ¿sí o no? En una losa. En una losa es como difícil. Pero pensemos que no estamos hablando de las losas, sino que estamos analizando las vigas. O también es el mismo cálculo, losas nervadas en una dirección, las que son las vigas T. Las losas nervadas en una dirección es esta. Pero esto se aplica también al metal deck, porque eso es como una losa nervada. Entonces, veamos los mismos datos. Pero en este caso, ya es la viga. Estamos analizando la viga. Entonces, pensemos que la viga está en voladizo, que también tiene 1 metro. Entonces, la viga en voladizo, que tiene 1 metro, entre 8, ¿cuánto es? 0.125. En las vigas es como más fácil, ¿sí o no? Cumplir con las vigas, una viga en voladizo, más de 12 y pico, 13 centímetros, la verdad es fácil en las vigas. Vamos con este tramo aquí, este.
continuo a ambos lados, pero en este caso es una viga. Continuo a ambos lados, una viga dividido entre 21, 4 metros entre 21. En la viga es fácil tener vigas de 20, de peralte. En las vigas es fácil. De hecho, difícilmente tienes tamaños menores que eso. Pero en las losas sí habría que revisar, porque en las losas difícilmente llegas a esos valores. Ahora, pensemos que no es una viga, sino que es una losa, por ejemplo, en metal deck. De nuevo, entonces, si tengo 4 metros aquí, es continuo a ambos lados. 4 metros entre 21, ¿cuánto da? 19. 19. Típico del metal deck. Son 5 aquí, 5 aquí. 10. O sea, porque ese es un metal deck de 2 pulgadas, entonces es como tener 5, ¿no? 5 y 5, 10. Es 150 milímetros. Le toca hacer el cálculo. ¿Sí? De pronto usted tiene esto en 3 pulgadas. Ese va de 40 y 50. Entonces, ¿cuánto le da? Si tiene metal deck en 3 pulgadas. Ya no son 5, sino 7 y medio, pero aquí tiene por ahí. Bueno, podría llegar a, en las del metal deck puede llegar a tener 15, ¿no? Más o menos 15 aquí. Y entonces, si tenemos 4 dividido entre 21, tampoco nos da, ¿verdad? Entonces, en estos casos de las losas, en las losas del metal deck, difícilmente uno tiene esa sección. Difícilmente. Ahora, pensemos en estas. En las que están en T propiamente, como este edificio, que ya, pues aquí no se ve. ¿Sí? En estas. Esto puede tener 5 centímetros. Pero en total son del orden de, digamos, bajito 25. Bajito eso tiene 25. O sea, porque esto tiene 20 aquí, 5 aquí, bajo tiene 25. 30 puede ser. ¿Ya? Pero bajo tiene 25. Entonces, en estos casos ya puede llegar uno a tener algunas zonas donde no es necesario revisar reflexiones, en el caso de algunas cosas. Pero en el metal deck en todos tienen que revisar reflexiones. En este caso el voladizo. Entonces, 1 metro entre 8, ¿cuánto era? ¿Ah? Como 12, como decir 13 centímetros. 13 centímetros. Entonces, estas, por lo general, calzan. ¿Ya? Estas, no. Estas, por lo general, funcionan en los voladizos. ¿Ya? Ahora, una cosa que es constructiva, y es que, por ejemplo, yo tengo, mire, aquí yo puedo tener un voladizo. Es esto que dice ahí, que lo que muestra es que yo podría tener distintos peraltes de la losa, de las vigas o de la losa armada en una dirección, pero constructivamente eso no es práctico. Entonces, por lo general, todo esto tiene el mismo peralte. Entonces, ¿cuál de estos es más crítico? Pues el voladizo. ¿Ya? Es el más crítico. De todo esto que aparece aquí, como que no es justo ponerle el mismo espesor a la losa a partir del espesor necesario por el voladizo. Entonces, en algunos casos, en los voladizos sí se cambia. Se le pone un poco más gruesito aquí y el resto completo por el costo. Pero lo más común es tener un solo espesor en toda la losa, un solo espesor incluso las vigas. ¿Ya? Eso es lo más común. Bueno. Revisen esta parte porque lo que aparece aquí dado es basado en un refuerzo que está con, que es el típico que usamos nosotros de refuerzo, 420 megapascales. ¿Sí? No falta que alguien tenga algún día un acero en diferente FI, tendría que revisar esos valores, o que estén trabajando concretos livianos, que no es lo más común, ¿ya? Sino que son concretos, pues, normalmente de ustedes, pues que son el concreto
digamos que el peso es del orden de 2.400 kilogramos fuerza por cada metro cúbico, 2.4 toneladas por metro cúbico. Ese es el concreto de peso normal. Los livianos pues son menores, pero no es muy común tenerlos en cuestiones estructurales, y lo más común es tener el FI en 420. Si no es así, ustedes estos valores los pueden cambiar afectándolos basado en estos pesos que están ahí, en esas relaciones, ¿vale? Pero eso no es lo más común. Lo más común es directamente esta tabla. Eso es para no calcular deflexión, o sea que difícilmente no tienen que calcular deflexión. En las vigas sí es fácil, pero en las losas no. Ahora bien, si tienen que calcular deflexiones, que por lo general en las losas siempre, ¿ya? Entonces la norma también le dice, mire, váyase a esa tablita C95 y le dice, bueno, no, esta todavía es de vigas interiores, espesores mínimos de vigas de losas sin vigas interiores. Este es menos común. Nosotros por lo general tenemos dentro del edificio vigas interiores, o sea, no solo en los bordes, sino vigas interiores, ¿sí? Este es menos común porque sísmicamente no funciona muy bien. En el SAP, si de pronto esto lo quieren ver, ese tipo de vigas sin vigas interiores en el SAP lo tienen. Cuando tengan algún proyecto, que esto es muy raro que lo tengan, en el SAP ustedes lo encuentran así. Miren, este es un edificio común y corriente, ¿no es cierto? Pero hay uno que tiene solo vigas en el perímetro. Ay, no se ve ahí. Para poder ver este lo tengo que poner. Miren, ese dibujito que aparece ahí tiene todas las vigas interiores, ¿sí? Eventualmente usted puede llegar a tener un edificio donde no aparecen vigas interiores, solo en el perímetro. Eso es muy raro porque sísmicamente, miren, no hay vigas interiores. Quitémosle la grilla. Miren, difícilmente usted tiene un edificio así, ¿cierto? El comportamiento sísmico pues no será el mejor, pero esto sí hay, pero sí existen edificios así. En Colombia ya no se hacen, ya casi no se hace eso, pero pues existen, ¿ya? Entonces no es sino los marcos externos y losas ahí. Eso difícilmente lo hacen, pero no falta que a alguien algún día le toque una cosa rara. ¿Por qué? Porque usted necesita espacios internos sin columnas ahí dentro, ¿ya? Eventualmente lo puede llegar a ver. Entonces, si usted llega a estar en una cosa como esa, pues llega a tener algo de eso, pues entonces se vaya a esta otra tabla. Pero bueno, difícilmente. Ahora bien, usted tiene que calcular en los que tenga que calcular, ¿sí? Que son muchos casos. Usted se va a la tabla C95, también de la B, y le va a decir lo siguiente. Mire, usted hace este cálculo que está aquí, ¿sí? Que hizo el de análisis 1, y lo calcula, pero solo para el estado de carga viva, o sea, no carga muerta, solo carga viva.
Y usted, que aparece aquí, que es el calculado en la deflexión máxima aquí o en la deflexión máxima en el voladizo, en cada uno de los tramos, en la deflexión máxima, y usted mide esta L. Si voy a calcularlo en el voladizo, a ver, dibujemos una elástica, una curva elástica de esta línea. La curva elástica, esto era antes así, esto se va a mover así. ¿Ya? Entonces aquí van a calcular una deformación en el extremo del voladizo o la van a calcular por aquí. A partir de la curva elástica salen las deformaciones máximas. Entonces, si voy a calcular la deformación máxima, por ejemplo, en este tramo, este L, pues es este L de aquí. Si voy a calcular con esta deflexión máxima en el extremo del voladizo, este L es el L del voladizo. ¿Ya? Y lo que tiene que hacer es comparar, para en este caso solo estado de carga viva, comparar. Si es una cubierta plana, digamos esta fila, pero préstele atención a esto. Que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. ¿Qué es eso? Esta losa que está aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí hay una deflexión muy grande? Podría dañar esta ventana. También, esta losa que está aquí tiene un elemento no estructural que es este cielo raso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si este cielo raso si la losa genera una deformación pues muy grande? Este cielo raso no tiene nada estructural, este cielo raso se va a empezar a fisurar. ¿Sí? O bien, porque hay elementos no estructurales como esta ventana, aquí hay un muro de cerramiento, este no es nada estructural, o tengo este cielo raso, cualquier elemento no estructural que si le genera una deformación muy grande se va a fisurar, se va a dañar la ventana, se va a partir el muro, cualquier elemento no estructural que sea susceptible de dañarse por deflexiones grandes, este es típico, susceptible de dañarse por deflexiones grandes, en este caso los que no estén, ¿sí? Si no está soportado, o sea que no tiene este problema porque no soporta ni está ligado a elementos estructurales que se puedan dañar, o sea, no es este caso de este edificio, ¿sí? Pero si no tiene estos elementos, puede usar esta primera fila. Pero aquí, a ver, verdad que esté en este líquido que soporte o esté ligado, este sí está ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones grandes. ¿Ya? El caso de este edificio está ligado a este cielo raso, a una ventana, a muros, que son elementos estructurales que si la deflexión es muy grande se pueden partir. Entonces usted tiene que llegar a estas otras filas. ¿Ya? Que no soporten ni estén ligados a esta fila. Que no soporten ni estén ligados en esta fila. Que soporte o esté ligado a estos elementos no estructurales que se dañen en esta fila. Que soporte o esté ligado a elementos estructurales esta fila. ¿Ya? Entonces, des en cuenta que este número que aparece aquí, por ejemplo, comparen esto, 480 y acá es 180, pero están en el denominador. Entre más grande el denominador, más pequeñito el resultado. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es un sistema de entrepiso o cubierta que sí soporta, este sí soporta o está ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Este edificio es el caso. Entonces, yo debería calcular y dividirlo entre la L entre 180 para encontrar cuál es la deformación máxima. Y en este caso, miren, la parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de elementos no estructurales, aquí
aquí hay que entender la suma de la deflexión a largo plazo debido a todas las cargas permanentes y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional. En estos casos solo lo calcula con la carga viva. Y en estos casos tiene que calcularlo incluido el lambda de acá. Incluido la que le dé después de haber calculado usando este lambda que incrementa la deflexión a largo plazo. Entonces, en este caso, hay que dividir entre 480. Pensé, interior cubierta que soporta este ligado en el medio estructural. Sistema intervisor cubierta que soporta este ligado susceptible de sufrir daño. A ver, este es no susceptible de sufrir daño por deflexiones grandes y este es susceptible de sufrir daño por deflexiones grandes. Este es el caso nuestro, 480. Pensemos, 4 metros. 4 metros entre 480. Multipliquemos 100 para ver. 0.0083. Eso es menos de 1 centímetro. Por ejemplo, en este caso, si tengo una luz, creo que esta tiene más, ¿no? Es que aquí hay una viga en la mitad. Sí, aquí hay una columna y por aquí hay una viga en la mitad. Entonces, aquí son más o menos 4 metros. 1, 2, 3, más o menos 4 metros. ¿Sí? Entonces, 4 metros entre 480, ya sumada con las deflexiones pues a largo plazo, debería dar máximo, de hecho, no debería llegar a ser ni 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde lo calculo uno? En donde aparezca la deflexión mayor, hacia la curva elástica, la deformación mayor, o en los voladizos en el extremo del voladizo, y esa es la que la compara. Esa es la deflexión máxima. En análisis ustedes calculaban dónde quedaba la deformación máxima, eso lo hacían, o sea, calculaban toda la curva de deformación y encontraban la deflexión máxima en dónde y cuánto valía. Software, por ejemplo, como el de SAP, no hace exactamente lo que hacían ustedes en análisis 1, no lo hace del todo. Estos programas encuentran estos valores de deformación que hay aquí y esto que está aquí lo vuelven una curva cúbica. Lo hacen, digamos, matemáticamente más rápido, es aproximado, entonces hay que tener un poquito en cuenta eso, ¿vale? Pero es así como aceptado. Lo llevan a una curva cúbica, ¿sí? En el caso de SAP, todavía creo que tenemos ya un par de minuticos. En el caso de SAP, busquemos uno que esté. En el caso del SAP, aquí todavía, bueno, ya una vez ustedes corren esto, las deflexiones las pueden encontrar aquí. ¿Sí? Y las pueden encontrar para carga muerta, viva, tal cual la que uno necesite, o por estados de carga, 1.2 veces muerta, 1.6 veces viva, en fin. Y aquí aparece esto, vean. En el SAP, ese dato normalmente lo encuentra haciendo una aproximación de una curva cúbica. ¿Sí? Un polinomio grado 3, eso es lo que hace SAP para hacerlo rápidamente, no hace el cálculo que hacíamos nosotros en clase. ¿Ya?
Y con eso pues encuentran estos datos que aparecen aquí. Todavía pues esto también aparece en tablas, ¿no? Eso aquí pues es verlo gráficamente, pasar el ratoncito, ver cuánto es, en fin. Pero esto pues luego lo podrán revisar un poco más adelante en tablas, ¿ya? Por lo pronto al menos aquí gráficamente lo pueden visualizar y leer, ¿ya? Aquí dan datos, cuánto, al menos en los nudos, aquí está aquí. También lo pueden encontrar haciéndole clic derecho. Bueno, aquí entonces para mirar. Bueno, este aquí no, este solo está. Estos son los esfuerzos. No se toca verlo, las deformaciones toca verlas así como las. No, toca verlas de aquí. Pero. Si toca pasar el rato, por lo pronto pues sin las tablas toca pasar el ratoncito simplemente, ¿ya? Para más o menos ir leyendo. ¿Sí? Bueno, con eso por favor mañana, grupo a grupo, me van a mostrar en qué vamos, ¿vale? Y eso pues tiene nota. La losa, todo lo que tengan, ¿sí? Todo lo que tengan cargado, todo lo que tengan. Sí, lo de hoy, incluye lo de hoy, pero sí quiero ver el que ya hayan puesto incluso los diafragmas rígidos, ¿vale? O sea, ustedes tienen dos cosas: su estructura cargada, así en 3D como aparece ahí, con las cargas, y también tienen las losas, que es otro archivo o varios archivos, depende cómo hayan hecho, uno por cada nervio o todos los nervios en un solo archivo, no sé cómo lo han hecho cada uno. Y ahí aparecen cargados los nervios, sus reacciones, y uno puede revisar que esas reacciones se las pasaron al proyecto. Eso es lo que voy a revisar, ¿vale? Y que el proyecto ya tenga los diafragmas.